Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a estar mostrando el paso a paso de cómo instalar un kit de sensores de estacionamiento. En este caso lo voy a realizar en un Chevrolet Corsa. Y además les voy a estar comentando unas experiencias que tuve instalando este tipo de kits en diferentes vehículos. Es muy sencillo de instalar, te trae inclusive todos los componentes, te trae hasta la mechita para perforar y bueno, 4 sensores. En este caso los elegí de color negro porque el auto es de color negro, la centralita, y este modelito trae simplemente un pequeño display donde te marca la distancia a la que se encuentra el objeto. Así que vayamos a la mesa ahora para abrir la caja y ver bien los elementos que trae. Bueno, vienen otros modelitos con pantalla, ¿no? Y una camarita, pero este es el más sencillo. No importa la marca, ya compré en diferentes marcas y son todos básicamente lo mismo, son universales y funcionan de la misma manera. Esta es la central que controla todo. Tenemos aquí las entradas para los sensores, la salida para el display y bueno, la entrada para energía, ¿no? Positivo, negativo. Este es el pequeño display que trae un pequeño parlante que lo podemos desactivar. Un cable bastante largo, ¿sí? Porque lo que se hace normalmente es instalar esto cerca del paragolpes trasero y lo que se hace es instalar esto en el frente, en el torpedo del auto, y llevar el cable hasta la central. Un pequeño chicote con cables para la alimentación, rojo y negro, positivo y negativo. Como les comenté, el kit ya trae la mecha con la medida exacta para perforar el paragolpes. Aquí se encuentran los 4 sensores de proximidad, también con un cable bastante extenso. Cualquiera sea el que compres, traen la misma cantidad de cables. Por aquí una cinta de doble faz para poder pegar esto por algún lugar, para pegar la pantallita también. Y por lo visto acá un pequeño manual de instalación. Algunos traen, algunos no, pero es muy sencillo. Ahora les voy a pasar a explicar bien cómo se hace esto. Bueno, la experiencia que yo tengo de instalar estos kits así tan universales de sensores de estacionamiento, la verdad es que funcionan muy bien, son bastante precisos y están bien instalados. Pero me di cuenta que tiene mucho que ver en la posición de los sensores. La primera vez que yo instalé uno de estos fue en un Fiat 147, en donde el paragolpes trasero es prácticamente plano y se encuentra a una distancia vertical promedio, la verdad, de la mayoría de cualquier objeto que se puede encontrar atrás cuando estás estacionando. Pero en los vehículos más modernos y que no traen sensor de estacionamiento, como lo es el Chevrolet Corsa por ejemplo, los paragolpes son redondeados y hay que tratar de ubicar el sensor en la posición lo más horizontal posible, es decir, tiene que estar bien horizontal para que la señal sea emitida lo más horizontal justamente posible. Bueno, en el caso del paragolpes del 147, el mismo, como les dije, es bastante plano y está ubicado a una buena distancia. Autos como esto, por ejemplo, tenemos que ubicar la parte del paragolpes que sea lo más plana para poder ubicar esto así. Y bueno, con la suerte también de que esté a una distancia vertical que sea considerable. También lo instalé este mismo en un 4K, en una Volkswagen Saveiro. Y bueno, los resultados no fueron tan buenos como en el del 147. Uno, porque el 4K tiene un paragolpes que es bastante redondo. Y como sabemos, el baúl del 4K viral, le voy a estar dejando por acá la fotito del modelo del auto, llega hasta abajo. O sea que los sensores están ubicados bastante abajo, no es una muy buena posición. Pero más allá de eso, cumple muy bien su función. Es decir, cuando vos te encontrás a 30 o 50 centímetros de un objeto, ya la alarma te está avisando de que hay algo muy próximo. Así que para ayudarte a realizar un estacionamiento, funcionan muy bien. Lo único que varía un poco la precisión cuando cometemos algún tipo de falla en la instalación. Bueno, no solo error nuestro, sino que también según las condiciones, ¿no? Como les digo, tiene mucho que ver la forma del paragolpes del auto en donde vamos a instalar. Entonces, aquí en este Chevrolet Corsa, el paragolpes, si lo miramos desde arriba, es bastante redondeado. Es decir que las señales que emitirán
los sensores, ¿sí?, van a ir dirigidas un poco abiertas. Y eso complica un poco porque tomamos la señal de objetos que están muy a los laterales. Entonces, eso es un problema. Y lo otro es que tenemos que ubicar la parte plana, ¿sí? En este caso es esta parte, ¿sí?, para que el sensor apunte lo más horizontal posible. Ya lo voy a ir haciendo y le voy a explicar bien el método para lograr que los sensores queden bien, pero bien ubicados. Entonces, lo primero es marcar el paragolpes en la parte más plana del mismo. Como les dije, ahí donde está pegada la cinta de empapelar es donde vamos a ubicar los sensores. Y tenemos que tratar de ubicar los mismos a una misma distancia entre ellos. Para eso lo que hice fue marcar el centro del paragolpes acá y medí más o menos qué distancia hay de cada lado. Le decidí dar una distancia máxima de 60 centímetros, así que desde el centro al último sensor habrá 60 centímetros y desde el centro a este de acá lo puse en 20. Entonces, desde el centro a este otro hay 20 centímetros y del centro a aquel 60. O sea que la distancia que hay entre cada sensor es de 40 centímetros. Aquí tenemos 40 centímetros entre estos dos, 40 entre estos y 40 entre ellos. Normalmente lo que haríamos ahora es simplemente perforar el paragolpe del plástico para ya instalar los sensores, pero lo que yo quiero hacer es tratar de el mismo apunte lo más recto hacia atrás posible. Otro dato importante es comprobar de que lo podamos instalar sin tener que quitar el paragolpes. En este caso creo que va a ser posible. Inclusive por acá podemos ver que tenemos acceso para poder hacer pasar los cables de los sensores y después, bueno, mandarlos todos juntos aquí por este mismo ramal original para esconder la centralita en el plástico allá. Pero tenemos que verificar también que atrás de donde estamos por perforar no esté el alma de acero del paragolpes, ¿no? Y que a la hora de querer perforar nos encontremos con eso y bueno, hayamos perforado el plástico y no podamos meter los sensores. Muy bien, ahí ya hice la primer perforación para uno de los sensores y como verán, la técnica que utilicé para poder hacer que el sensor quede apuntando lo más derecho posible fue: primero le pasé el taladro, ¿sí?, al paragolpes y luego le hice un pequeño escalón. Utilicé el taladro con esta fresa para ir gastando el plástico y que me quede así este escalón. Hay que hacerlo con mucha paciencia para que, bueno, quede lo mejor posible y bueno, en función de la paciencia que tengan para realizar esta parte es como mejor va a quedar. Entonces yo ahora coloco el sensor y les muestro cómo queda ubicado. Esto tiene una posición, esta parte, como dice ahí, ven, va para arriba, tiene la flechita. Entonces esto ahora va así. De esta forma ahí verán cómo el sensor ahora está apuntando lo más derecho posible hacia atrás. Todavía no lo aprieto bien, ¿sí?, porque quiero seguir haciendo la parte de la instalación eléctrica, pero luego lo apretamos bien. Inclusive lo que yo siempre hago es ponerle un poco de silicona, así esto queda bien firme en su lugar. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo hago el orificio en el otro extremo. Y bueno, en el caso de los del medio no es necesario que estén tan chanfleados porque estos ya están apuntando un poco más hacia atrás. Primero entonces arrancamos haciendo la perforación sobre el paragolpes en la parte más plana, ¿sí?, así en este sentido vertical del mismo, y no lo voy a perforar totalmente perpendicular al paragolpes, sino más bien así apuntando hacia atrás. Muy bien, una vez hecho el orificio, ahora vamos a pasar a hacerle el escalón acá. Vamos a hacer una marca con un fibrón como para no excedernos y tratar de hacer lo mejor posible. El tamaño del escalón tiene que ser para que pueda pasar aquí el marco nomás del sensor, con eso ya es suficiente, y la profundidad, bueno, le damos hasta que nos permita el espesor del paragolpes.
Entonces esto con mucha paciencia, porque dependiendo de eso es como nos va a salir y nos va a quedar el trabajo. Por este lado le gastamos un poquito del lado de adentro. Bueno, creo que ahí está, vamos a probar. Muy bien, ahí ya quedó este también, como verán, apunta bien lo mejor hacia atrás posible, ¿no? Como les digo, después lo vamos a ajustar bien. Por ahora solo estamos sacando la forma que hay que darle al paragolpes. Ahora repetimos el proceso con los dos restantes que quedan de la misma manera, simplemente que tiene que ser un poquito menos el chanfle y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, y así es como tiene que quedar finalmente los orificios, con el escaloncito para que el sensor apoye lo más perpendicular posible. Aquí tenemos a estos de los del medio, que son con un escalón un poco menos pronunciado, y aquí está el último del otro extremo. Bueno, esa era la parte un poco más complicada. Ahora voy a colocar los sensores, le ponemos un poquito de pegamento. Voy a ver si puedo hacer pasar los cables sin tener que desmontar todo el paragolpes, ¿sí? Así que vemos de pescar los cables con un alambrecito o algo desde el orificio que está aquí adentro, y ya lo hacemos pasar hacia adentro del baúl, y les paso a explicar cómo instalar la centralita y el display. Los sensores deben respetar un orden en la ubicación ahí en el paragolpes. Aquí tenemos en la central marca A, B, C y D, así que ya los etiqueté. Esto porque yo voy a hacer pasar los cables por los orificios y después no voy a saber qué cable corresponde a qué sensor. Entonces de esta manera introduzco el sensor A por aquí, el B por allá, el C y el D en el último extremo, y luego cuando yo pesco los cables ya sé a qué sensor corresponde cada uno.
Muy bien, ahí están instalados los 4 sensores. Miren cómo queda ahí la ubicación con el escaloncito. Queda apuntando lo más derecho que se puede, ¿no? Hacia atrás. Y ahí ya hice pasar los cables también. Vienen por acá. Después haremos el trabajo de prolijarlo. Así que ahora vamos a pasar a instalar el display adentro del habitáculo. Y bueno, eso ya es función del gusto de cada uno. El cable es re largo, así que podemos ubicarlo en donde nos parezca. Puede ser acá, acá arriba, arriba de esta pantallita, donde uno quiera puede ubicarlo. Yo me gusta ubicarlo aquí cerca del retrovisor, porque de esa manera uno por ahí va mirando el retrovisor para ver hacia atrás, y de paso ya tiene acá el display con la distancia a la que se encuentra el objeto. Así que vamos a poner esto acá con la cinta doble faz que trae, y después hacemos pasar el cable por el tapizado. Voy a sacar el parasol para poder meter el cable por acá. Sacamos el burlete y hacemos llegar el cable hasta atrás al baúl. Muy bien, ahí ya terminé de instalar el display. Ya lo pegué con la cinta de doble faz que trae el kit y lo hice pasar todo por el techo. Bueno, tuve que desarmar un poco y ahí lo hice pasar hasta atrás. Viene todo por acá, baja por el parante trasero y sale por acá el cablecito. Acá está el terminal, miren qué largo que es un montón, así que no va a haber ningún drama para instalar en cualquier auto. Así que ahora la instalación eléctrica para esto es muy sencillo. Simplemente tenemos que conectar este cable a positivo y negativo. Acá ya le puse un terminal ojal para ponerle acá en un tornillo para que sea masa, y el positivo debemos tomar la energía de la luz de la reversa, porque nosotros queremos que la central se active solamente cuando nosotros metemos marcha atrás, ¿sí? Que queremos estacionar. Así que voy a sacar acá el terminal de las lámparas. Muy bien, y ahora tengo que identificar cuál es el pin de conexión que me energiza la luz de la reversa. Y en este caso es muy sencillo, ya que acá podemos ver las pistas de conexión. Yo sé que el foco de la reversa es este, y puedo ver que el terminal viene por acá en el medio y es el que sale en este cablecito. Así que esto es fácil, vamos a robar la energía desde acá. Pero en el caso en el que ustedes no tengan la facilidad de identificar así el foco o de dónde viene, ¿no?, la energía para el foco de la reversa, lo que haremos es simplemente con una lamparita de prueba improvisada, ¿sí? Un foquito con 2 cables, ponemos un terminal a masa. De esta manera, y el otro extremo lo iremos probando aquí en la ficha de conexión. Entonces encendemos, ponemos en contacto el auto y ponemos la reversa. Ahí ya se encendió la lámpara, y lo que haremos para identificar es con el otro extremo de nuestra lámpara de prueba improvisada ir tocando los pines a ver cuál es el que se enciende. Ahí está, corroboramos con los demás, no se enciende ninguno. Entonces sabemos que a este es el pin donde debemos robarle la energía. Para eso voy a estar utilizando este conector rápido, así de esa manera facilitamos mucho más la instalación. Hacemos pasar el cablecito, luego introducimos el cable que vamos a alimentar la central, apretamos acá, listo. Ahora cerramos nomás, y bueno, este otro extremo lo ponemos a masa. Volvemos a armar esto en su lugar. Ahora voy a hacer pasar nomás todos los cables por acá hasta hacerlos llegar acá adentro.
Y pasamos a conectar ya y fijar la central y probamos. Acá por la parte del baúl ya cerramos todo, fijamos la central, emprolijamos los cables. Bueno, los sensores ya vieron cómo quedaron instalados. Y por aquí adentro la pantallita que ya está en su lugar. Así que bueno, ponemos en contacto el auto y metemos reversa. Ahí ya se enciende. En este momento está marcando 2,3 metros, podríamos verificarlo. Acá con una cinta métrica, a ver si hay 2,3 hasta las mesas. Así que a ver cómo voy a hacer para hacerlo yo solo. Vamos a agarrarnos ahí del farito de la patente. Y miren, casi 2,3. Bueno, acuérdense que allá está un poco más hacia adentro porque estoy agarrando del faro, pero es bastante preciso, como verán, según mi criterio, porque bueno, de haber instalado 3 de estos kits ya en diferentes autos, este es el cuarto que instalo y me doy cuenta de que la forma del paragolpe del auto tiene mucho que ver, así que hice la instalación de la manera que les expliqué, tratando de hacer que los sensores apunten lo más derecho hacia atrás. Y bueno, así fue como quedaron. Ahí están apuntando un poco más derecho que lo harían si simplemente lo hacemos al ras del paragolpes. Ahí se puede escuchar cómo el sensor está marcando mi presencia. Creo que no van a poder verlo desde acá. Yo estoy acá ubicado a la izquierda del auto. Eso de respetar la posición de los sensores es porque acá en el display él te va a marcar de qué lado se encuentra el objeto, si a la izquierda o a la derecha. Así que bueno, esto ya quedó. A ver, vamos a correr un poco el auto hacia atrás. Vamos a volver a encender el sensor y vamos a ver cómo acusa ahora. Ahora está marcando 1,8 metros. Vamos a medirlo nuevamente con la cinta. Y miren, exactamente, es bastante preciso, la verdad, para lo económico que valen estos kits universales. A mí me trajo muy buenos resultados instalándoselos a un 4K, a una Volkswagen Saveiro. Y bueno, el que mejor de todos había quedado fue el de 147 por el motivo que les expliqué, ¿no? De que el paragolpe es completamente plano. Y bueno, cosa que tratamos de hacer con el paragolpe del Corsita, que apunten todos los sensores lo más planos posible. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, un pequeño tutorial de cómo instalar un kit universal de sensor de estacionamiento. Vienen algunos también con
pantallita y cámara, pero yo solamente utilizo siempre este nomás con sensor de presencia. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. A mí me ayuda mucho la suscripción y es gratis para ustedes. Si quieres colaborar conmigo y mis proyectos, te invito a que te unas a las membresías de mi canal, en donde estoy subiendo videos por adelantado y sin publicidad. Además, agrego también en mi cuenta de Instagram, en mi lista de mejores amigos, a quienes son miembros del canal, y por ahí le voy también subiendo historias, fotos de los proyectos o las cosas que ando haciendo aquí en el taller. Así que bueno, sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.